de la resurrección. Cuerpo no se encuentra, el cuerpo de Jesús no se encuentra. Hay un rumor en Jerusalén. ¿Dónde está el cuerpo? No está, ha resucitado. Ese es el mensaje que corre por las calles de Jerusalén y podemos imaginar los que estaban muy preocupados. Eran los líderes de la nación, porque ellos habían deseado la muerte de este impostor, según ellos, pero no podían imaginar que muerto el perro, seguía la rabia. Con perdón para Jesús, que no es ningún perro, pero conocéis la expresión, ¿verdad? Así que me ha tocado un pasaje muy, muy bonito, 25 versículos, voy a hacer varias lecturas. Primera, capítulo 5, estamos en el capítulo 5, y parece que es un remake, como se dice, ¿no? Se vuelve a pasar cosas parecidas a las que hemos visto desde el principio del libro. Seréis mis testigos, había dicho Jesús, y justamente es lo que hacen. Ser testigo de Jesús, no pueden callar. Así que voy a hacer la lectura del versículo 17 al 26 primero, y luego comentaremos y veremos las implicaciones. Dice Lucas en su relato: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. ¿Por qué? Porque otra vez predicaban, les habían prohibido, pero estaban predicando lo que en el nombre además de Jesús. Estaban llenos de celo, se llenaron de celo. Y entonces la cosa que se les ocurre, echaron mano a los apóstoles, los 12, y los pusieron en una cárcel pública. Fijaos lo que pasa después. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puesto de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. No se puede callar el evangelio. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron el concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron, diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie de los presos hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. ¿Qué cosa? ¿Ha desaparecido? Es interesante. Lucas, esto es. Lucas, en su relato, muestra claramente que si bien parece que Satanás se encarniza contra la iglesia de todos los medios posibles, con problemas internos, ¿os acordáis? Al principio del capítulo, Ananías y Zafira, dentro de la iglesia había problemas, ¿no? También, y problemas externos, porque siguen las persecuciones, encierran, e incluso estaban a punto de matar a los 12, como vamos a ver ahora. La iglesia es imparable. Hay celos, hay muchos celos dentro de la iglesia. Sí. Me parece que es otro, no es el correcto, es otro que os he dado esta mañana, no aparece exactamente, bueno, no importa, lo tengo aquí. No es el mismo texto, es el texto que había dado en la predicación del capítulo 2. Así que puedes quitarlo o poner el otro, si puedes, sería mejor. Están exasperados y celosos. ¿Por qué? Porque el pueblo va tras ellos. El pueblo está en gran parte conmocionado porque este Jesús, que tenía buena imagen en el pueblo, estaba haciendo el bien.
pues dicen que ha resucitado y está cambiando la vida de miles de personas. Estamos a pocas semanas. Entonces, sigue una pesadilla para los líderes de la nación, porque la popularidad de Jesús de Nazaret se prolonga en sus íntimos seguidores, que atraen a miles y miles. Hemos visto desde el principio de Hechos. Habían encarcelado y creían haber eliminado al jefe, lo habían crucificado, pero se multiplica su influencia. Entonces, el pensamiento que tienen, y están celosos, encerraremos su banda. Vamos a encerrar a los 12, así que no podrán hablar. Estaban celosos de nuevo, porque no olvidemos que el tema de los celos está a lo largo de este relato de los hechos, ¿no? Celosos de nuevo, estos fanáticos de Jesús son demasiado populares, son contagiosos. Y esto les enfada mucho porque no saben de dónde va a parar la cosa. Están perplejos. ¿En qué terminará aquello? Así que la tarea urgente es eliminar el movimiento, que no se hable el nombre de este señor. Es una tarea muy delicada. En el versículo 13, un poquito antes, se ha comentado ya, ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, con los creyentes. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Había realmente una gran popularidad. Y en el versículo 26, el último es lo que comenté, pues temían al pueblo no fuera que los apedrearan. Es decir, que no osaban utilizar grandes medios de violencia contra los apóstoles porque estaban alrededor la gente que miraba qué tratamiento iban a dar a los seguidores de Jesús. E incluso los responsables, los capitanes, los alguaciles, temían al pueblo, dice el texto, no fuera que los apedrearan a ellos, a la fuerza de seguridad. Y entonces una frase que quizá queda en nuestra mente, ¿qué haremos con estos hombres? Y esta frase no es la primera vez que se pronuncia en el relato de los Hechos. En el capítulo 3, también voy a recordarlo, en el capítulo 3, versículos 16 a 18, leo, ¿qué haremos con estos hombres? No lo podemos negar, los milagros que había hecho este hombre que estaba delante de la puerta, que había sido milagrosamente curado. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Tenían miedo de que se divulgue más el Evangelio. Y entonces, lo interesante de este libro de Hechos es que vemos de todas las maneras que puede Satanás va a intentar parar esta predicación del Evangelio. Pero siempre cuando va a utilizar un elemento, le va a salir el tiro por la culata, como se dice. No lo va a conseguir. Al contrario, es como si se echa aceite en el fuego. Entonces, es la primera comparación, lo que acabo de leer, el capítulo 3. Entonces, hay una segunda comparación delante de los líderes del pueblo, que no pueden decir, pues nosotros no hemos oído el Evangelio. Sí, lo han oído varias veces. Tienen responsabilidad muy importante sobre sus manos, ¿no? Entonces, vemos a la vez una popularidad imparable y a la vez celos renovados del Sanedrín, de la mayoría del Sanedrín por lo menos. Pero, por otra parte, popularidad. Decía también en el capítulo 5, versículo 13, un poco antes que lo he leído, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, el pueblo los alababa grandemente. Entonces hay esta tensión. Los celos los vemos también más adelante. En el capítulo 13 lo veremos, lo que le toca hablar de este texto, pero ya me adelanto. Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estaban realmente celosos, pero en el mal sentido de la palabra, porque querían que se callasen, que Pablo callara, ¿no? Entonces los judíos que no creían, nos dice también Lucas en el capítulo 17, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba,
alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Interesante, ¿no? De varias maneras, estos celos les llevaba a querer parar esta predicación del Evangelio, pero no lo conseguían. Deben reaccionar, tienen que hacer algo, pero no saben qué hacer. Realmente, matar al jefe no sirvió. Resucitó y se multiplicó, parece ser. Intimidar, lo habían hecho ya, y no servía para nada. Vemos en el versículo 28, lo quieren hacer. Os dimos, pasado capítulo 3, ¿no? Órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Así que encarcelar sus íntimos seguidores, vale, pues esa solución, capítulo 5 es su solución, pero no sirve, porque Dios tiene medio para abrir cárceles, ¿no? Tiene sus enviados especiales, los ángeles, ¿no? Enseguida, eso es lo interesante, vemos la tensión, a la vez la libertad que tienen de predicar, a pesar de todas las barreras que les quieren poner, de un lado, y por otro lado la perplejidad de los saduceos en particular, ¿no? Entonces, enseguida el ángel de Dios libera a los 12 de la cárcel y ya están predicando de madrugada, muy temprano, en el templo el día siguiente. De verdad, es una iglesia imparable. Matar la serpiente en el huevo. ¿Conocéis la expresión? Una expresión proverbial. Es decir, antes que la serpiente nazca, vamos a matarla. Pero no lo consiguen. Pero están pensando, a ver, vamos a encarcelarles. Es lo que habían pensado. Pero echaron mano a los apóstoles. ¿Cómo echaron mano? Porque estaban llenos de celos y querían de una vez, parar este movimiento y la predicación del Evangelio. Y le pusieron en la cárcel, es lo que dice el versículo 17 y 18. Pero al renglón seguido Dios desbarata esta táctica para acallar la difusión del Evangelio, la difusión de la palabra de Cristo. Dice un ángel del Señor, abrió la puerta de la cárcel. La palabra del Señor, la palabra del Evangelio debe ser predicada, no puede ser acallada. Esa es la lección que tenemos también para hoy, para nuestra iglesia. Debemos seguir mientras podemos a predicar la palabra, hacerlo, ¿no? Debe ser predicada, no puede ser acallada. Y eso es desesperante, es interesante ponerse en los zapatos de los adversarios al Evangelio. No pueden hacer nada, no saben. Algo misterioso está pasando. Hasta salen de la cárcel cuando la cárcel está cerrada, no lo entienden. Y entonces tenemos el contexto justo anterior también, versículos 12 a 16, que no he leído. Se realizaban muchas señales en este tiempo, prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaba unido y predicando la misma cosa. Y había muchas cosas que Jesús había hecho que ellos seguían haciendo, había una continuidad. Y tenían el mismo problema que en Juan 11:47, que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 47, pues el maestro resucita a Lázaro. Dice en este texto, Juan 11:47, no hace falta que lo busquéis, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, una cosa gorda, una resurrección, ¿qué vamos a hacer? Y dijeron, otra vez la misma pregunta, ¿qué haremos? No saben. Es que delante de una cosa tan fuerte, tan misteriosa, tan grande, no se había visto esto de resurrección de muertos, o pocas veces. Porque este hombre hace muchas señales. Y hay una traducción que dice, hace demasiadas señales. Si le dejamos así, fijaos lo que dice el texto de Juan, todos creerán en él. Ojalá, ojalá. Si les dejamos así, no podemos dejarles. Entonces hay una lucha que sigue. Dice también un poquito después, Juan 12:19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Hay que entender un poco la mentalidad
de estos líderes, ¿no? Están desesperados, están perplejos y es un impacto colosal. Lo que está pasando es algo que les supera mucho. Es algo, muchos piensan diabólico, o divino. Interesante, Gamaliel va a intervenir. Gamaliel, un gran maestro de la ley, nieto de Hillel, va a intervenir. Pero para ellos, yo creo que su pensamiento es algo del diablo. No puede ser. Pero están equivocados, claro, porque todo lo que hacen los apóstoles es del bien. Es para anunciar, al contrario, que hay perdón de pecados, ¿no? Así que, como os decía, todo lo que intenta Satanás para apagar el movimiento se transforma en aceite sobre el fuego. La palabra de Jesús no puede estar acallada. Corre, me gusta esta expresión, corre esta palabra, como si tuviera patitas, ¿no? Me hace pensar al texto que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo tenía esta fascinación de ver que cada vez que predicaba la palabra había reacciones, a veces contrarias, claro, pero había también vidas cambiadas. Y eso es lo que nos debe a nosotros realmente llenar de satisfacción y de certeza, que esta palabra no vuelve al Señor vacía, como decía ya Isaías en el Antiguo Testamento, no vuelve a Él vacía. Dice otro texto, para mostrar que cómo se corre, cómo se divulga esta palabra, se extiende, también en 1 Tesalonicenses, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y una de las imitaciones que tenemos que hacer nosotros es predicar esta palabra, anunciar esta palabra, enseñar a nuestros hijos esta palabra, a los jóvenes esta palabra, meditarla, vivirla, ¿no? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibir esta palabra y anunciarla, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Se divulga, es decir, se hace conocer. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. A la vez se extiende la palabra y se extiende la fe. Van juntos, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, decía Pablo. ¿Qué decía Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La aplicación entonces para nosotros, hermanas y hermanos, somos herederos de estos valientes, valientes de la palabra. Ellos no se callaban y sabían que había consecuencias, y en este texto vemos que les van a dar de latigazos también al final, y van a salir gozosos, fijaos. Nosotros somos herederos de estos valientes de la palabra y se nos ha encomendado, se te ha encomendado también de hablar, de no callarte, de predicar el Evangelio a todos, a tiempo y fuera de tiempo, decía Pablo a Timoteo. Y el mismo poder tiene hoy Dios para convencer con su Espíritu cuando se expone, cuando se lee su palabra. Jesús ha resucitado y no saben cómo explicarlo, porque hubieran fácilmente dicho, mira, aquí está el cuerpo, ya está. Y se termina la historia, pero no. Y la gente estaba ahí en ascuas delante de esta situación. Así que, como decía Pablo también en 2 Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está presa, es libre para correr, se ha multiplicado. O se ha intentado muchas veces de apagarla, pero no se ha podido. Decía Pablo a Timoteo, ese famoso pasaje que he aludido, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que encontramos a unos saduceos perplejos, repito la expresión, se quedaron muy perplejos a causa de ellos. Habían salido de la cárcel y estaban predicando, haciendo justamente lo que se les había dicho de no hacer. Perplejos y enfurecidos. Ojo, es un momento delicado de la historia de la Iglesia. Porque ¿qué querían hacer? Y menos mal que había un Gamaliel al lado, Querían matarlos. Entonces, pensando, el mismo razonamiento, matamos el perro y se acaba la rabia. Lo estaban pensando, por lo menos, ¿no? Lo vamos a ver. El tiro de la cárcel les ha salido por la culata y no consiguen imponer su autoridad.
Les desobedecen una y otra vez, a pesar de las amenazas. Están totalmente cegados. Yo os digo que, a mi punto de vista, emocionalmente, deben de pensar, debe ser del diablo. Debe ser del diablo porque sabemos que es un impostor, lo hemos eliminado, pero no sabemos qué ha pasado con su cuerpo. Dicen que ha resucitado, pero eso es una chorrada, no puede ser. Y están cegados por no ver la mano de Dios en todo esto. Y la tentación entonces es grande de matar a los 12 en este momento. Fijaos, imaginaos un poco, no hubiera sido lo mismo, ¿verdad? Sabían que iban a morir probablemente por su fe, pero tan temprano no eran en los planes de Dios, por lo menos, ¿no? Así que ellos pensando, su padre es el diablo, ¿no? Y vamos a eliminarlos ya, vayan con su padre en el infierno, ¿no? Pero vemos contradicciones, y muchas contradicciones. El versículo 28 todavía no lo hemos leído, pero lo voy a leer, la segunda parte del pasaje. Sí, voy a leer del 27. Dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, el Evangelio predicado a ellos, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Interesante ver la coherencia y el valor de unos hombres, a pesar de que intentan otros confundirles. Pedro les vuelve a predicar el Evangelio, lo había hecho en el capítulo 4, en versículo 8 a 12. Enfatiza de nuevo la resurrección, porque es el gran tema candente, versículo 30 y 31. Y vuelve a insistir sobre la venida del Espíritu Santo. ¿Os acordáis cuando hablé de la primera predicación de Pedro? El Espíritu Santo estaba casi en el centro. Jesús estaba en el centro, pero el Espíritu Santo estaba justo al lado, ¿no? La Trinidad. La venida del Espíritu Santo sobre los que le obedecen. Dice, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Versículo 32. Así que es una puerta de salida. Se sienten ofendidos, pero para ellos también se predica el Evangelio. Ellos también podrían arrepentirse de sus pecados. Y sabemos que probablemente algunos de ellos lo harían, probablemente, ¿no? Porque a ellos Dios también permitió que se les presentase claramente lo que había pasado en la cruz de Jesús, la resurrección y el perdón de pecados, ¿no? Esta oferta de perdón de pecados de parte de Dios. Para dar, me gusta esta expresión, para dar arrepentimiento, es como una dádiva, un don, para que nuestro espíritu pueda recapacitar y saber que yo lo he crucificado en un sentido. Él ha muerto porque yo he hecho algo malo y Dios quería realmente reconciliarme con él, ¿no? Así que es como un remake de capítulo 4, versículo 19-22. Se repite la historia. ¿Os acordáis? Os recuerdo un poco, capítulo 4, versículo 19-21. Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Interesante, ¿eh? No veían cómo podían hacerlo, ¿no? Por causa del pueblo, porque el pueblo tenía en alta estima, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, el milagro de este hombre delante del templo, ¿no? Así que la lección aquí que Pedro nos enseña es que hay una obediencia prioritaria. Ojo, no es algo subjetivo, es una excepción a la regla. La regla, Pablo y Pedro lo dicen muy claramente en sus escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Pablo
sométase toda persona a las autoridades superiores. Y fijaos que en este tiempo Nerón era el emperador, no era un monaguillo. Nerón era emperador cuando escribió Pablo Romanos 13:11. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso es la regla. Pedro había dicho de otra forma: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. 1 de Pedro 2:13. Entonces, lo que dice Jesús es una cosa, lo que dice Pedro, perdón, es una cosa un poquito diferente. Hay que dar prioridad al amor, al evangelio, antes que a cualquier decisión de gobernadores. Y entonces es el mismo principio que Jesús tenía y fastidiaba mucho a los religiosos, que para ellos el sábado era sagrado. Mismo principio que Jesús, que era Señor del sábado, estableció mismo principio cuando sanaba en sábado. ¿Os acordáis? Le hacía preguntas. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En Marcos 3:4, por ejemplo. Estaban perplejos porque no querían que Jesús hiciera estos, que curase, bueno, vale, pero en domingo o en viernes, pero no en sábado. Así que son excepciones, y a veces en la historia llegó a ser grandes decisiones de mucho peso. Por ejemplo, ¿habría que asesinar a Hitler? Asesinar es matar. Pero bueno, por ejemplo, hay muchos hombres creyentes que intentaron hacerlo para limitar pues, todos los daños de este hombre, ¿no? Ahora bien, que os decía, ojo, pagar los impuestos. Incluso lo hizo Jesús, sí que debemos pagar los impuestos, votar si queréis votar, hay que someterse a las leyes del país en que vives, por lo menos, ¿no? Jesús en Mateo 17 pagó impuesto incluso, ¿no? Así que no es ninguna excusa para hacer lo que te da la gana, no, tienes que someterte a las decisiones de los que te gobiernan, pero si te dicen un día no predica el evangelio en el barrio La Horta ni en ningún lugar de Barcelona, pues dice, lo siento, mira, aquí hay un texto que me dice, como Pedro, que tengo que obedecer antes a Dios que a los hombres. Y viene la intervención de Gamaliel, versículo 35-39. Interesante, Dios puso sabiduría en este hombre no lo tenía claro también, pero quería evitar, yo creo, un baño de sangre, porque podía la cosa, y había muchas personas que se habían convertido y la cosa estaba muy caliente, y por los celos de él no tenía celo, pero estaba un poco, yo creo, perplejo. Lo único es que él, supongo que de diabólico quizá no tanto, pero sí humano, meramente humano, a pesar de que tenía mucha pregunta, ¿cómo es posible que estos que estaban en la cárcel ahora está predicando en el templo, ¿no? Pero por lo menos Dios le dio bastante sabiduría, a pesar de que, claro, estaba todavía del bando de los que condenaron a Jesús, ¿no? Pero fijaos lo que dice, vamos a hacer la lectura ahora de estos versículos. Entonces, cierto fariseo llamado Gamaliel, versículo 34, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, es muy importante, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento, que los 12 estén fuera y hablar al concilio, ¿no? Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso, os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios.
Fijaos que con la autoridad que tenía, porque era uno de los hombres más respetados de Israel, llegó a calmar los ánimos, los celos, porque que estaban, hay que matarlos a estos, no podemos. ¿Qué hizo recapacitar? En este tiempo de la venida de Jesús a este mundo, es interesante saber que había una efervescencia mesiánica. Es decir, que estaba esperando en estos tiempos más o menos la venida del Mesías, el gran Mesías, ¿no? Y había muchísimas insurrecciones. Los historiadores de la época nos dicen que había cada 2 por 3 una insurrección. Y unos que se levantaban diciendo, yo soy el Cristo. Bueno, no sé si lo decían, pero había un tal Judas el Galileo, era el censo 6 años antes o después de Cristo, 6 años sobre la época de Cristo, con el nacimiento de Cristo. Y esto me hace pensar también a la confusión. Yo creo que Satanás también, sabiendo esta efervescencia mesiánica, quiso traer mucha confusión. Entonces va a venir el Mesías, de acuerdo, no puedo hacer nada, es el Mesías, es Dios, no puedo hacer nada, pero voy a mandar muchos que se van a decir también Mesías, y a ver, pues se van a equivocar, van a escoger el Mesías equivocado, ¿no? No le salió bien la jugada, pero intentó, por lo menos, ¿no? Esta confusión propiciada por el diablo, ¿no? Me hace pensar lo que decía Jesús, y esto lo decía para el fin de los tiempos, que todavía no han venido. Mirad, cuando os dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. No le creáis. Y vemos el efecto, el peso que ha tenido esta intervención de Gamaliel, versículo 39, la segunda parte, dice lo siguiente, ellos aceptaron su consejo, versículo 40, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Bueno, se repite la historia, ¿no? Las palabras de Gamaliel incitaron pues al Sanedrín a adoptar una política más flexible, más leve para con los apóstoles, pero los querían matar, dice el texto. Después de azotarlos, después de las amenazas, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús, tienen que ponerles en libertad, porque les parece que es la mejor, porque temen al pueblo también, porque si siguen con estas medidas de encerrarles o incluso matarles, la cosa va a empeorar, ¿no? Pero es importante recordarlo, totalmente perplejos, se sienten totalmente superados por la situación. Así que tenemos un remake de lo que pasó en 4:18, en el capítulo 4. A una diferencia, hay azotes en este caso. Y les van a soltar. Leo el versículo 41-42, que termina el pasaje. Ellos, pues, en los 12, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta y latigazos por su nombre. No solo palabras, sino también físicamente violencia física. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Así que de obedecer nada sobre este punto. Lo demás sí, se sometían a otras cosas, pero de no hablar en nombre de Jesús, y sabían lo que podían esperar, incluso posiblemente la muerte, ¿no? O más latigazos, es seguro, ¿no? Pero ellos no sé por qué, porque el Espíritu Santo les daba un valor, les daba un gozo también de poder saber que ellos tenían una encomienda muy importante, era el principio de la iglesia, no lo olvidemos, ¿no? Esta encomienda es seguir desobedeciendo a este punto, ¿no? Para obedecer a Dios, a pesar del precio a pagar. Esto no tenía que preocuparles. Dios les iba a dar fuerzas, incluso si en momento de debilidad, para fortalecer como el águila, remontarles, ¿no? Así que esto nos muestra el amor hacia los perdidos que produce en ellos el Espíritu Santo. Un amor hacia los perdidos, porque es muy vital en el mundo entero de predicar el Evangelio. Y Pablo lo llevó esto muy a pecho, ¿no? Y es el amor hacia la iglesia. Porque imaginaos, en este momento ya había pasado lo de Ananías y Zafira, ¿no? En este momento era el principio de la iglesia, tenían que seguir
desobedeciendo a los hombres y obedecer a Dios en este punto. Y el amor hacia Dios. Me hace pensar a ese versículo que dice, el amor de Cristo, y eso es para nosotros también, nos constriñe, nos aprieta, nos lleva, nos convence a vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, como lo dice Pablo en 2 Corintios 5, ¿no? Así que vemos que es algo muy paradójico. Este ejemplo a seguir, la palabra de Dios del Señor no es atada, y en nuestro siglo XXI también podemos seguir, por lo menos en este año, predicando la palabra. Y prediquemos la Biblia, enseñemos la palabra con nuestro ejemplo personal también, orando por los que se acercan, por ejemplo, los martes por la tarde. Y claro, nosotros posiblemente no nos pase, pero posiblemente sí, que nos azoten un día por haber predicado el Evangelio, ¿no? Pero que sepamos que si es el caso, saldremos gozosos. Un azote gozoso, qué cosa más paradójica, ¿verdad? Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer por causa del nombre. Y quizá estaba pensando, para acabar, habían abandonado al Maestro en la pasión. En los últimos momentos, cada uno por su lado, ¿no? Esto estaba previsto, pero quizá se sentían tal vez algo como traidores. No lo eran realmente, pero porque era necesario que el golpe caiga sobre el jefe. Y el jefe les había preparado, Jesús les había preparado, pero quizás se sentían cobardes, por lo menos Pedro, ¿no? Pedro porque este no lo conozco, si lo he visto no lo conozco. Y luego saben que Dios, en palabra misma de Jesús, justo antes de la ascensión, les dice, seréis mis testigos, ahora seréis mis testigos. Y quizá esta palabra de Pablo, no sabemos cuándo fue conocida o si, pero dice Pablo, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que seamos glorificados. Así que, hermanas y hermanos, tenemos aquí delante de nosotros la tarea de seguir el trabajo ya empezado, que empezó de una forma tan majestuosa, tan apasionante, y ver una persona que se convierta al Señor Jesús, a pesar de que antes pues, no quería saber nada de Él, pues nos debe de animar y ver que hay muchas personas que están quizá preparadas para escuchar este Evangelio. Nosotros pensamos, nunca se va a convertir, pero es un error. Dios tiene poder y de todos modos su palabra no vuelve a Él vacía. Así que ánimo en la predicación del Evangelio, hermanas y hermanos. Amén. Muchas gracias.